Buenos días, mis queridos estudiantes. Continuamos con nuestro aprendizaje en casa. Les recuerdo que estamos realizando nuestro proyecto educativo número 3 con el tema Descubro y conozco el asombroso mundo de la ciencia y la tecnología. Ya estamos en la semana número 15, pero es la primera semana de este proyecto educativo. Recordemos que nuestro proyecto tiene una duración de 4 semanas. Hoy estamos martes 17 de agosto de 2021. Hoy en la asignatura de Lengua y Literatura seguiremos hablando acerca de los cuentos. Ya la semana pasada conocimos las características que tienen y hoy conoceremos su estructura. Pero antes recordemos qué es un cuento. Un cuento es una narración breve, ya sea oral o escrita, siempre basada en hechos imaginarios. En el cuento intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Ahora sí vamos a conocer cuál es la estructura del cuento. La primera parte de la estructura del cuento contiene una introducción, inicio o planteamiento. Se lo conoce con este nombre porque es la primera parte del cuento y en ella se da a conocer dónde sucede la historia, quiénes son los personajes y los protagonistas. La segunda parte de la estructura del cuento se lo conoce como desarrollo, nudo o medio, y es la parte más importante del cuento ya que aquí aparece un problema que los personajes deben resolver, es decir, líos y enredos. Y la tercera parte de la estructura del cuento se la conoce como desenlace, final o fin, y es la última parte del cuento. En ella se resuelve el problema, la vida de los personajes vuelve a la normalidad. Localicen la página 53 de su texto integrado en la sección de Lengua y Literatura y realicen la lectura de la otra versión del cuento Las habichuelas mágicas. Ahora que has realizado la lectura de las dos versiones del cuento Las habichuelas mágicas, vas a pasar a la página 54 de tu texto y en la actividad número 11 vas a escribir en este cuadro las partes más importantes de las dos versiones del cuento, teniendo en cuenta los nombres de los personajes en ambas versiones, la situación inicial, es decir, el escenario que utilizaron cada una de las versiones del cuento, el conflicto que se desarrolla en cada uno, las acciones que se presentan en el desarrollo del conflicto y también la resolución del conflicto que se desarrolló en ambas versiones. También vas a escribir las semejanzas y diferencias que existieron en estas dos versiones. Y en la actividad número 12 vas a escribir cuál versión te gustó más y vas a explicar por qué. En la página 55 vas a realizar la actividad número 13. Vas a reflexionar y escribir con la ayuda de tu acompañante en casa el cuento Las habichuelas mágicas, teniendo en cuenta este esquema que te presenta el texto, donde vas a ubicar el título y el autor del cuento. También vas a escribir la situación inicial, es decir, los personajes principales, personajes secundarios, escenario donde se desarrolla la historia, el conflicto que se genera en la historia y luego el desarrollo del conflicto, siguiendo cada una de las acciones que se realizaron en el cuento y la resolución del conflicto, es decir, ya el final del cuento. En la página 56 de tu texto vas a realizar la actividad número 15. Vas a completar el diagrama de tu cuento con las palabras clave y vas a utilizar este esquema para escribir tu primer borrador. Aquí vas a elegir los personajes principales, pueden ser algunos de estos o algunos otros que tu historia vaya a necesitar. Personajes secundarios, vas a escribir quiénes son los personajes secundarios de tu historia. En las escenas, aquí vas a elegir la escena donde ocurre la historia, puede ser algunas de estas o también pueden ser alguna otra, dependiendo de la historia que te vayas a inventar. En el conflicto vas a escribir aquí el conflicto que tienen los personajes principales. En el desarrollo del conflicto, aquí vas a pensar algunas acciones que se desencadenan del conflicto. Y en la solución del conflicto y final de la historia, vas a pensar en la solución al conflicto y un final para tu cuento. Ya en la actividad número 16 de la página 57 vas a escribir tu primer borrador dentro de estos recuadros y estas preguntas te van a ayudar a pensar en cada una de las partes de tu cuento.
Cuando ya tengas listo tu primer borrador, vas a pasar a la página 57 y en la actividad 17 vas a escribir tu segundo borrador. Vas a juntar las ideas, que las oraciones sean claras y sin repeticiones en cada uno de estos puntos. Y ya en la actividad número 18 vas a escribir el texto ordenado y mejorando las oraciones. Puedes iniciar la historia con las palabras había una vez, hace mucho tiempo, en el tiempo de las buenas hadas, érase una vez, o cualquier otro inicio que también hayas leído en otros cuentos, utilizando este esquema. Recuerda que estamos realizando nuestro proyecto educativo número 3 con el tema Descubro y conozco el asombroso mundo de la ciencia y la tecnología. Es por eso que vas a utilizar la tecnología móvil, es decir, vas a utilizar tu celular. Y con la ayuda de tu acompañante en casa vas a realizar tu propio radiocuento. ¿Cómo lo vas a hacer? Antes de decirte cómo lo vas a hacer, te voy a contar la historia de cómo nosotros hemos llegado a utilizar actualmente el celular. El primer celular fue creado en 1973 por un señor llamado Martin Cooper. Este celular antes no era así. Medía 33 centímetros, como vemos en esta imagen, y pesaba casi 1 kilogramo. Actualmente la tecnología ha avanzado y ahora existen celulares como este que puedes ver, el cual podemos cargarlo hasta en nuestro bolsillo, a tal punto que el celular se ha convertido en nuestro compañero inseparable. Continuamente en el día chateamos, usamos las redes sociales, tomamos fotos, hacemos llamadas, incluso actualmente estamos en clases virtuales y utilizamos el teléfono móvil, es decir, el celular. Pero hubo un momento en la historia que quiero que tú converses con tus padres en casa y les preguntes si cuando ellos tenían tu edad ya contaban con teléfono celular como este que estamos viendo en esta imagen. Seguro te van a decir que no. Antes se usaba un teléfono fijo, como vemos en esta imagen de acá. Seguro tus padres te contarán que si ellos salían de casa y en el lugar que estaban no había teléfono como este, o peor aún, si en la casa de ellos no se contaba con este tipo de teléfono fijo, no había modo de avisar a sus padres a qué hora llegarían si se les hizo tarde. Pero como actualmente sí contamos con el uso del teléfono móvil, vamos a crear nuestro propio radiocuento como te había dicho. ¿Y cómo lo vas a hacer? Primero vas a crear la historia de tu cuento utilizando el esquema de la página 56. Recuerda que ya lo tienes que ver realizado para este momento. Luego vas a utilizar la grabadora de tu celular y vas a empezar a grabar tu cuento. Vamos a ingresar en esta parte que vemos este micrófono en nuestro celular y en esta parte de aquí vamos a iniciar a grabar nuestro cuento. También tienes que tener en cuenta que un radiocuento no contiene imágenes, pero sí contiene sonidos dentro del cuento. A esos sonidos nosotros le llamamos onomatopeyas porque son sonidos que se realizan de acuerdo a la historia. Por ejemplo, si en tu historia cuentas que llueve, puedes hacer el sonido de la llovizna. Puedes utilizar cualquier elemento. En este caso yo estoy utilizando una funda para hacer el sonido como que está cayendo agua, no sé. De esto depende también de tu imaginación, ¿verdad? Realizar estos sonidos tienen que ser acorde a lo que sucede en el cuento. Aquí vas a utilizar mucho tu creatividad y también de acuerdo también a los materiales que tengas en casa para lograrlo.
Eso ha sido todo por hoy, mis estudiantes. Espero que se diviertan realizando esta bonita actividad del radiocuento, la cual la pueden presentar hasta el día viernes. Nos encontraremos mañana con más actividades.